En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. En el año 2006, el dicasterio de Roma encargado del culto divino, que se llama así, Congregación del Culto Divino, envió una circular a la Conferencia Episcopal Española para que hiciera una reforma en el misal romano. Una reforma porque la traducción de las palabras de la consagración no estaba bien realizada. Si recordáis, nosotros antaño decíamos que el cáliz era consagrado para la salvación de vosotros y de todos. Sin embargo, la expresión latina dice pro multis, que traducida al castellano debería ser por muchos y no por todos. Aquello trajo mucha cola. Y yo recuerdo que había parroquianos que no entendían ese cambio y algunos incluso entraron a hablar conmigo. ¿Por qué dice usted por muchos y no por todos, como se decía antes? Y yo le respondí: porque ha cambiado la traducción, porque desde Roma enviaron esa circular para que la Conferencia Episcopal Española actualizara y cambiara la expresión, acomodándose mejor a lo que se dice en latín. En el fondo se dice lo mismo, el cambio no es grande. Hemos escuchado en el Evangelio que las últimas palabras de Cristo son estas: entrego la vida para la salvación de todos. Cuando decíamos anteriormente en la consagración por todos, poníamos el énfasis en que esa salvación era algo que el Señor oferta a todos los hombres, no solamente a una élite de perfectos o santos, no solamente a aquellos que, porque cumplen estas normas, ellos sí se lo merecen. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mientras que en la traducción actual, cuando el cura consagra, dice por muchos, poniendo el énfasis en que sí, esa salvación Dios la oferta a todos los hombres. Pero ahí entra en juego también tu libertad. Y eres tú el que tienes que aceptar ese regalo que el Señor misericordiosamente te da. Por lo tanto, ambas expresiones dicen lo mismo, pero una pone el énfasis en que Dios quiere que todos los hombres se salven y Cristo murió para salvar a todos los hombres, y la otra pone el énfasis en que esa salvación, siendo para todos los hombres, tiene que ser acogida por la persona, es decir, por el ser humano. ¿Y qué significa acoger la salvación de Dios? Significa dejarte curar y sanar por Él. Significa que aceptas humildemente que no eres tú el que vas a lograr la salvación, sino que es el Señor el que te salva, que es Cristo el que, muriendo en la cruz,
Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Pero no basta solo con decirle al Señor que queremos que nos salve. También tenemos que llevar una vida en consecuencia a ese deseo de ser salvados por el Señor. Hay una frase del Evangelio que Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Es decir, ¿cumplimos nosotros la voluntad de Dios? En castellano hay una expresión que dice que de buenas intenciones está el infierno lleno. Es decir, hay muchas personas que dicen que tienen intención de cambiar, pero no se esfuerzan por cambiar. Es como ese niño al que sus padres le dicen: tienes que hacer esto. Sí, papá, lo voy a hacer, pero después no se esfuerza por hacerlo. Y no hace los deberes, o no recoge la habitación, o no se hace la cama. No porque no pueda, sino porque no quiere. De buenas intenciones está el infierno lleno, es decir, no basta solo con decirle al Señor que sí, sino que hay que intentar vivir como Él nos pide. Y en concreto el Evangelio de hoy nos habla de una virtud que tenemos que vivir, y es la virtud de la humildad. Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se hizo hombre asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios para salvarnos. Y muere en la cruz para que su sangre nos redima de nuestros pecados. Y por lo tanto, hemos de aprender a seguir los pasos de Cristo. La humildad no significa encoger así el cuello y decir que no tenemos virtudes. No. Decía Santa Teresa de Jesús que humilde es aquel que camina en la verdad. Humildad es caminar en la verdad. En la verdad cuando he caído y me he equivocado. ¿Quién es el humilde? El que reconoce sus errores, el que pide perdón por sus caídas, el que dice lo siento porque es consciente de que lo ha hecho mal y pide perdón a las personas que ha hecho daño. Pero humilde también es el que reconoce los dones y talentos que tiene. Porque si tienes dones y no los reconoces, estás haciendo una injusticia, estás faltando a la verdad de que Dios te los concedió y a lo mejor tú no estás haciendo un buen uso de los mismos. ¿Qué significa ser humilde, por tanto? Por una parte, reconocer nuestras caídas, nuestros tropiezos, pedir perdón, no parapetarnos en nuestro castillo diciendo: no, yo no me equivoco, son los demás los que se equivocan. No, humildad es reconocer tus errores, pero también reconocer tus dones y ponerlos en juego. Y aquí es donde viene la imitación de Cristo. El Señor se hizo pobre para salvarnos. Y nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta de cuáles son nuestros dones y talentos y que den el fruto al que el Señor tiene derecho, porque te los concedió no solo para tu bien, sino también para el auxilio de los que están a tu lado. El don de tu fe tiene que iluminar a los que están a tu lado. Unos padres que tienen fe tienen que transmitir esa fe a sus hijos. Después, cuando los hijos sean mayores, harán lo que crean conveniente, pero los padres que les aman intentan transmitirles la fe porque es el tesoro mayor que ellos tienen. Tu fe tiene que iluminar también a los demás porque te comportas de una manera en concreto, porque no eres una veleta que hoy dices una cosa y mañana la contraria, sino que tienes valores, tienes raíces que te ayudan a saber cómo tienes que vivir. Y por lo tanto, tu fe tiene que iluminar a los demás en tu trabajo, en tu manera de vivir y por lo tanto de aceptar los bienes materiales. Si tu corazón está pegado a ellos, difícilmente serás luz en medio del mundo, porque serás una persona con el corazón apegado a los bienes materiales y en lugar de utilizarlos para tu servicio y el bien de los demás, los utilizarás solo para ti, egoístamente para ti, y no pensarás nunca en los demás. Por lo tanto, demos gracias al Señor porque Él murió en la cruz para salvar a todos los hombres. Pidamos al Señor que nos dé fuerzas para obrar libremente y aceptar ese regalo que Él gratuitamente nos da y quiere que todos los hombres se salven, pero somos nosotros los que tenemos que decirle que sí, que queremos ese regalo, y le decimos que sí cuando seguimos sus pasos, en concreto cuando somos humildes para reconocer nuestros errores, pidiendo perdón,
humilde para reconocer nuestros dones y talentos y que den el fruto al que el Señor tiene derecho, siendo instrumento suyo en medio del mundo. Eres instrumento cuando amas, cuando defiendes la justicia, cuando defiendes la verdad. Por otra parte, no quería terminar hoy la homilía sin recordaros que hoy celebramos la fiesta del Domum, es decir, de los misioneros. La Iglesia nos recuerda que la misión para la que Cristo fundó a la Iglesia es para llevar la luz del Evangelio a todos los hombres. Y esa luz del Evangelio se lleva revelando esa verdad a los hombres, hablándoles de Cristo y también ayudándoles en sus necesidades, no solo espirituales, sino también materiales. Por eso los misioneros, además de predicar el Evangelio, además de evangelizar y predicar a Cristo, fundan iglesias, fundan hospitales, fundan todo tipo de instituciones que ayudan a promover el bien común en esas sociedades donde ellos van. Y para eso necesitan, por una parte, oraciones, porque nosotros creemos en el poder de la intercesión. Recemos y pidamos para que el Espíritu Santo haga fructífera la tarea y la misión evangelizadora de los misioneros. Pero también necesitan bienes materiales para poder llevar a cabo todas esas misiones y tareas. ¿Cómo van a construir orfanatos? ¿Cómo van a construir dispensarios? ¿Cómo van a construir escuelas si donde van esas sociedades son sociedades pobres? Solo si nosotros, que tenemos más, compartimos con los que tienen menos, como Dios, como Cristo compartió con nosotros haciéndose pobre, solo si compartimos podremos hacer que allí progrese esa sociedad y crezca, no solo en la fe, sino también humanamente. Crezcan porque hay mejor educación, porque hay mejor sanidad, porque hay, en definitiva, medios para que esa sociedad subdesarrollada se desarrolle como el Señor desea. Oraciones y generosidad. En la colecta de este domingo es para ayudar a los misioneros en sus muchas tareas. Gracias por vuestra generosidad. Nos ponemos en pie.